¿Cuándo ha sido la última reunión que has tenido que has dicho esto no va a salir bien? Hoy te quiero contar lo que me ha pasado en una reunión que tuve hace solo unos días. La semana pasada me encontraba en Madrid y una empresa me contactó porque quería que le ayudase a definir la estrategia y la implementación en un proceso de transformación digital para la compañía de toda la digitalización de esta empresa. Al llegar me encontré una empresa familiar de unos 5 trabajadores, donde el director era el dueño de la empresa además y tendría unos 50-55 años. Remarco la edad, pero realmente no es importante lo que voy a contar, ya que la mentalidad no depende de la edad. Comenzamos la reunión donde estaba el director dueño de la empresa y había otro chico joven con él. La reunión comenzó donde me contaba que en los últimos 5 meses había tenido 2 proveedores que había contratado para este proceso de transformación digital, pero no acabó de conectar, según él, con ninguno de estos 2 proveedores. No le acababan de gustar y esto fue lo primero que me llamó la atención. Es cierto que son cosas que pasan, pero la manera de decirlo fue lo que me dejó algo inquieto. Hasta aquí todo dentro de una línea normal. Y el siguiente paso me da un documento que había impreso donde detallaba lo que querían conseguir, los siguientes pasos, objetivos que se habían marcado. Pero lo curioso de este documento es que en distintas partes del documento destacaba que siempre se haría lo que él dijese. Y cuando digo él me refiero al director dueño de la empresa, y reprochaba que los anteriores proveedores, según él, no le hacían caso y no querían hacer lo que él decía que tenían que hacer. Dicho de otro modo, decía que las empresas anteriores, estos proveedores, no aceptaban sus órdenes. Y volvía a recalcar que él era el jefe y él era quien lideraba y mandaba sobre todo. A pesar de que era una persona en la cual solo hablaba él y sinceramente le costaba dejar que otras personas hablasen, no pude evitar interrumpirle para decirle que si realmente quería realizar un proceso de transformación digital en su empresa, una de las bases era cambiar la mentalidad que tenía actualmente esta empresa, hacerla más colaborativa e integrar el pensamiento y las ideas de otras personas de la empresa y externas a la empresa como ideas válidas para el desarrollo y el crecimiento de la compañía. Pero él no estaba de acuerdo con esto, él alegaba que él era el dueño de la empresa, que la empresa era suya, que él la conocía y que siempre se haría lo que él dijese, que esto era así y no era negociable. Yo insistía en hacerle ver que si decidía contratarnos era porque confiaba en nosotros, en nuestra experiencia, en cómo íbamos a hacer las cosas, en que éramos los más adecuados para ayudarle en este proceso de la empresa. Pero él decía que mi trabajo no era ese, que mi trabajo era convencerle a él de lo que le decía, lo que yo le iba a exponer o le iba a proponer a lo largo de todo el proceso, era lo mejor para él. Es decir, que mi trabajo es convencerle a él. Le insistí que mi trabajo no consiste en convencer absolutamente a nadie de lo que considero que es mejor para su negocio. De hecho, no es nuestro estilo trabajando. Lo que queremos es trabajar con empresas que confíen en nosotros, en nuestro buen hacer, en nuestras prácticas. Si lo hacen, sabrán que lo que les estamos diciendo y proponiendo es lo mejor para ellos, ya que nuestro objetivo es el mismo que el suyo y nos comprometemos al 100% y nos focalizamos en la consecución de los objetivos de cada una de las empresas. La reunión siguió durante algo más de 1 hora donde, este hombre seguía con ideas en la misma línea que os he comentado hasta ahora, donde seguía prácticamente sin dejarme hablar en ningún momento y ni siquiera permitía hablar a la otra persona de su empresa, ¿no? El chico que estaba con él. Y llegó un momento en la que mi postura la tenía clara. No era una empresa con la que podíamos trabajar. No era un cliente para nosotros, sinceramente no le podíamos ayudar. Porque, desde mi punto de vista, realmente, alguien que piensa así, ¿crees que va a poder transformarse digitalmente? No, ya que además añadido a este particular ADN empresarial, tenían implementada en la empresa una tecnología de bases de datos muy antigua y se negaba totalmente a cambiarla, a mejorarla.
Decía que él desde hace muchísimos años lo hacía así y lo iba a seguir haciendo así, por mucho que le decía que esa tecnología nos impedía hacer un montón de integraciones que íbamos a necesitar con ciertas herramientas para que el proyecto alcanzase, ¿no?, el punto que merecía y obtuviese resultados. Pero él seguía diciendo que esto era así. ¿Transformación digital? Al salir de la reunión, llamé por teléfono a mi socio Jaime Chicheri, en nuestra agencia Marketing Surfers. Le conté la situación, ¿no?, lo que había pasado, y el nombre de la empresa le resultaba familiar, ¿no? Y me dijo, oye Juan, déjame un momento, voy a revisar los emails. ¿Y sabéis qué? Revisó y dio la casualidad de que hace justamente un año esta empresa nos había contactado, Jaime había estado reunido con esta persona y recordó que le había sucedido exactamente lo mismo que a mí. Es decir, un año después, esta empresa se encontraba exactamente en el mismo punto que el año pasado. Quería compartir con vosotros esta reflexión como una experiencia personal. No es ni mucho menos una crítica a esta persona, ya que cada uno dirige y maneja su empresa como considera. Pero sí me hizo pensar mucho acerca de que todavía existen muchas empresas que siguen llevando un estilo de management, un estilo empresarial como se hacía hace 30, 40 años, y basan su esencia en la figura de una persona que es la que lidera absolutamente todo el negocio mediante la instauración de un clima poco productivo, de miedo, de dominación, que conlleva en los días que vivimos la anunciada muerte lenta y dolorosa de muchas de estas empresas en los próximos años. Y cuando hablo de muerte no quiero decir en muchos casos la desaparición completa, pero sí la reducción de cuota de mercado. ¿Crees que este tipo de empresas, con estas mentalidades, sobrevivirán en los próximos 10 años? Personalmente, tengo muchísimas dudas. El otro día también, después de esta reunión, tuve una entrevista, ¿no? Grabé una entrevista con Daniel Marote, uno de los socios fundadores de la agencia Hydra Social Media, donde, bueno, a continuación quiero mostrarte un trocito de esta entrevista completa que duró más de 30 minutos y que, bueno, pues que la pondremos visible en el mes de septiembre, pero sí quería agradecerles personalmente a Daniel, además, el regalito de esto de Charlie, ¿no? Es la figura que ellos tienen como mascota en su agencia. Y la verdad es que fue una entrevista, fue un momento súper interesante donde, bueno, justo con Daniel compartimos distintas experiencias y opiniones, ¿no? Ahora voy a simplemente dejarte un pequeño resumen de lo que hablamos en esta entrevista. Yeah, I don't deserve all these blessings. Only deserve severe punishment and lessons. Honestly, I deserve to be stressing. A battle trying to come up. ¿Dónde está tu negocio? Entonces, mi negocio no está en vender libros. Entonces, el negocio no, la mayoría de los casos ya no está en la primera fase. Hay que buscar el negocio en la segunda fase. Lo otro son herramientas de venta o de ayuda o de conexión con futuros clientes. Y que esté equivocado, ¿no? Pero cuando veo estos libros de trabaja 4 horas a la semana y hazte millonario, yo te juro que no creo en ello. Creo que a alguien le puede pasar, pero es como estar esperando a que te toque la lotería. A alguno le toca un montón de millones de euros, pero no puedes esperar a vivir eso. Entonces yo creo que, por si acaso, es mejor trabajar tú. Creo que muchas veces queremos el dinero rápido, es decir, el dinero en el primer frente, y el dinero hay que tener un poco más de paciencia, ¿no? Lo decía en un vídeo, decía 99% es paciencia y 1% es inteligencia. Pero para que vuelva necesitas un largo periodo de tiempo, necesitas paciencia. Entonces, muchas veces... En el negocio no hay paciencia, tío. Ese es el problema, pero ¿no? Porque intentan sostenerse a veces con el dinero que no deben sostenerse. Es decir, a lo mejor tu negocio ahora no debe ser este canal, sino que tienes que sostenerte con otro dinero. Yo es lo que hice, es decir, yo vivía de otras cosas y digo, vale, y parte de eso que genero lo voy a invertir en esto a ver si hay suerte y en el futuro me funciona. Es decir, muchas de las cosas que hacemos en redes sociales es porque estás tú con el móvil y lo pasas, pero ¿harías eso delante de 5.000 personas mirándote? No. Es pues exactamente lo mismo. Pues ahí es donde está el problema. Es un tema de perfección. Pues la esencia de este método es buscar foco. El principal problema que tienen, o que veo que tienen muchas empresas, es que hay tanto cada vez más en digital que dicen, es que no sé por dónde empezar. Tú coges una web, ¿qué mejor? No sé. En data, no sé. Entonces va a un foco, es decir, vale, cojo el primer factor, que es la web, haz una cosa. Cuando la hagas, pasamos a la siguiente. Entonces va muy a foco. Porque a ellos y les digo, oye, ¿puedo trabajar con vosotros gratis a cambio de poder estar con vosotros en vuestra oficina y así practicar el inglés? Sí, perfecto. Y entonces me convertí en consultor digital de esta empresa. Iban a contratar a alguien, pero al final no lo contrataron, se ahorraron el dinero. Digo, no, en serio, no quiero el dinero.
vuelvo a lo mismo, es decir, yo mi negocio está en otro lado. Y invertí con ellos y estuve 1 año y medio trabajando con ellos. Entonces empiezan pequeño, pero hazlo a nicho, micromarketing, nanotargeting, llámalo como quieras, pero a nicho. Te lo dice Gary Vee, me gusta mucho, y dice, no es ancho, es profundo. Una vez estaba en una cena con un director, un señor muy mayor, y me habló de los retales de tiempo, y eso se me quedó grabado. Y todos esos pequeños momentos que la mayoría vamos, pues a lo mejor estás esperando el metro y estás con el móvil, perdiendo el tiempo, ¿no? Bueno, según se mire. Pero hay muchos momentos chiquititos de 5 o 10 minutos que puedes ir aprovechando y al cabo del día suman un montón de tiempo que puedes aprovechar. Si tienes alguna pregunta, déjamela en los comentarios. Si te ha gustado este vídeo y quieres que siga haciendo más vídeos como este, recuerda, dale a me gusta al vídeo. Y esto no acaba aquí, no te pierdas el vídeo que te sugiero a continuación.